Y nosotros nos disponemos al tiempo de la palabra del Señor, así que les invito, si no lo han hecho y si quedara disponible, a hacerse de su hojita para llenar de lo que será el mensaje de la palabra, y de pluma y de una pequeña tableta, clipboard, que hay atrás todavía, según veo, disponibles. El año pasado no alcanzamos a terminar con algo que comenzamos y que es muy importante. Los tiempos no han sido los mejores, pero estamos cumpliendo. ¿A qué me refiero? Tocamos un tema que correspondía hacerlo a la hora de concluir el año, porque cuando vamos a concluir una tarea, cualquiera que ésta sea, viene un tiempo de evaluaciones muy importante. Si no realizamos evaluaciones, nunca vamos a corregir, nunca vamos a mejorar. Y la idea era, pues, precisamente concluir de la mejor manera posible el año. Y ya que estoy de regreso, queremos iniciarlo también de la mejor manera posible. Les aviso de antemano que para los que no estuvieron en las semanas que me correspondió a mí entregar el mensaje, las últimas 3 semanas, voy a mostrarles un resumen de una página, y solo una página de cada uno de esos domingos. Digo esto por sí y para que se prepare con el teléfono, si desea, y pueda tomar la fotografía correspondiente, porque son cosas en las cuales tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. No sin antes encomendarnos en las manos del Señor. ¿Me acompañan? Padre amado, gracias a Dios porque usted está no solo con nosotros, sino dentro de nosotros, y en esta mañana hemos podido sentirle en cada una de las cosas que hemos realizado para ministrar a su pueblo, para adorarle a usted. Suplicamos ahora de manera muy especial, en el tiempo de la palabra, que usted pueda hablar directamente a nuestras mentes, a nuestros corazones, y sobre todo, que ponga en nosotros la buena voluntad de hacer su palabra. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. El tema en cuestión era el fracaso en la vida cristiana. Cuando hablamos del fracaso en la vida cristiana, es un tema pues que no gusta, que no es grato si se quiere, pero sin embargo es una cuestión real. La vida cristiana nunca debería ser un fracaso, fue lo primero que vimos. ¿Y por qué? Razones: porque la vida es divina, porque el guía es infalible, estamos refiriéndonos al Espíritu Santo, y porque la provisión es suficiente. Es interesante, y hay promesas, se ofrece socorro, se promete poder, se espera la victoria. Todos estos son motivos o razones por las cuales la vida cristiana nunca debería ser un fracaso, sino todo lo contrario. Pero vuelvo a decir, y siendo honestos, es una situación lamentable, es una desgracia que no muy inusualmente ocurre en la vida de los creyentes, razón por la cual tenemos que abordar, tenemos que tratar motivos para incentivarse a la victoria. La segunda semana que tratamos el tema, vimos las causas del fracaso en la vida cristiana. Creo que la lista podría todavía ser más grande, no es exhaustiva. O más bien es un poquito exhaustiva, pero no taxativa. Y aquí 11 razones. Causas del fracaso en la vida cristiana. No vamos a entrar en detalles porque todo esto se trató, pero el fracaso, ¿cómo lo vamos a definir para aquellos que están por primera vez tocando o viéndonos en el tema? Pues no éxito, el no cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuáles son esas causas? Un alejamiento de Dios. Y es interesante, nosotros podríamos hablar del alejamiento de Dios en diferentes términos o expresiones, pero creo que el día de hoy nos va a aparecer una que me gustó, y porque es la triste realidad y tiene que ver con una sola palabra: pecado. Segundo, la terquedad. Tercero, el temor al hombre. Cuarto, un espíritu mundano. Quinto, la desobediencia.
Sexto, una confianza mal puesta. Séptimo, la soberbia. Octavo, la negligencia en la oración, y habría que agregar también ahí en la lectura o en el estudio de la palabra. Noveno, la autosuficiencia, el mal de nuestro tiempo. Décimo, el descuido de las cosas pequeñas. Ojo, mucho ojo. Hay demasiadas cosas pequeñas a las cuales no prestamos el debido cuidado o la debida atención y que finalmente vienen a transformarse en un peso casi insostenible. 11. La incredulidad. Tercero y final en el repaso, consecuencias del fracaso en la vida cristiana. También no cabe duda que habría otras, pero creo que aquí hay suficientes. El fracaso en la vida cristiana produce frustración y se transmite o se extiende a todas las áreas de la vida. Produce desaliento y la misma cosa. Produce esterilidad, produce tibieza, produce derrota, produce deshonra o pérdida de la dignidad. Y produce una vida egoísta. Muy bien, eso es lo que hemos visto. Pues, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El remedio. El remedio. Y el día de hoy que vamos a ver el remedio para el fracaso en la vida cristiana, yo les invito a que de manera muy, pero muy especial podamos concentrarnos con la determinación de aplicar cada uno de estos pasos para obtener o recuperar la salud en la vida espiritual. Y recuerde la expresión popular. ¿Quiere usted tener un buen año? ¿Quiere usted llegar bien hasta el fin del año? Hay que comenzar bien. Se han hecho diferentes cosas que son buenas, que son positivas y que nos dicen que el año va a ser bueno. Pero esto no lo podemos pasar por alto. Muy bien, y usted comienza a hacer sus pequeños apuntes. Primero de todo, el remedio para el fracaso en la vida cristiana es la confesión de pecados. Teniendo presente que es el pecado la causa fundamental o de fondo, que puede asumir diferentes nombres y caras, pero en definitiva no es otra la razón o la causa del fracaso en la vida espiritual. Ahora, lo interesante de esto es que el pecado a veces se disfraza, y cuando uno analiza, y puede incluso engañarse a sí mismo, y argumenta diferentes cosas para decir, bueno, es que el fracaso o el no éxito en mi vida espiritual se debe a, y rara vez se dice, al pecado, o a este pecado, y a este pecado, y a este pecado. Racionalizamos, argumentamos y justificamos, pero de fondo es simplemente el pecado. El pecado no solo es lo malo que se hace, sino también es lo bueno que no se hace. Pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y todavía más, si usted es un creyente no nuevito, no recién nacido espiritualmente, ni tampoco un niño que está apenas aprendiendo a caminar, sino que ya es, lo reconozca y lo manifieste o no, una persona grande, quiere decir que tiene años en el Evangelio, su vida espiritual tiene otra estatura u otra demanda. ¿A qué me refiero? Cuando recién se comienza, la persona comienza a discernir, a entrenarse para discernir entre qué cosa, entre el bien y el mal. Pero después de 5, 10, 15, 20, 30 años y más en el Evangelio, usted no puede estar todavía en ese paso de discernir o de tratar de identificar o de marcar la línea divisoria entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ahora usted está en otro nivel, tiene que estar en otro nivel, con una capacidad para discernir entre lo bueno y lo mejor, por lo menos. Entonces, si usted, teniendo que tener esa capacidad,
teniendo esa capacidad y no la ejercita, ¿se da cuenta usted? En otras palabras, en cierto punto, o a cierto nivel, o a cierta edad en nuestra vida espiritual, estamos llamados a la excelencia, no menos. Y si estamos conscientes de ello y no lo practicamos, entonces estamos también cometiendo otra clase de pecado. Bueno, la palabra nos dice de la siguiente manera, en 1 de Juan, el capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero, pensémoslo, si no andamos en luz, como Él está en luz, no tenemos comunión unos con otros. O sea, es todo lo contrario. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para introducirnos al versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, primero de todo es la confesión de pecados. A veces no le damos mucha importancia y creemos y asumimos como un sucedáneo aceptable otras cosas, como el sentir mal, como el sentir remordimiento, como el sentir vergüenza. Y muchas veces sabiendo del pecado en su vida, y que a lo mejor hasta ha sido público y todos están enterados de ello, una persona simplemente siente pena y anda así. Y piensa, o puede llegar a pensar, que pasando un tiempo así, un par de semanas, un mes, pues ya cumplió su penitencia. No. La palabra del Señor es muy clara y nos dice que cuando el problema, y que normalmente ese es el problema, pecado, tiene que haber una confesión. ¿Por qué? Porque aunado a la confesión va el remordimiento y el arrepentimiento genuino, que se finiquita o se termina o se lleva a feliz término con la confesión. Yo recuerdo, y cuando de niños se aprende, y por eso hay que enseñarle a los niños, hacemos muy bien, cuando cometían alguna faltita los hijos, ¿quién fue? Como que nadie le confesaba. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe quién fue? Díganos. Y aparecía uno de ellos, no vamos a decir el nombre, y le decía al otro, confesa. Entendió de chiquito que la confesión es importante y es necesaria o imprescindible para obtener el perdón. Y si no hay confesión, no hay perdón y no hay cambio. Y usted lo único que comienza a ver en la vida es un derrotero. Eso quiere decir es ir hacia abajo, que es otro punto que vamos a ver dentro de unos instantes. Entonces, lo primero de todo para el remedio en el fracaso en la vida cristiana es la confesión de pecados. Segundo, muy importante, la rendición de la voluntad. Nosotros entregamos nuestra voluntad a muchas cosas. Y uno dice, se nota que usted ha entregado la voluntad a alguna cosa, a alguna actividad, a alguna persona, cuando no puede negarse o resistirse a ello. Cuando usted ha perdido su dominio propio al respecto. Pero aquí se trata de rendir nuestra voluntad deliberadamente, intencionalmente a nuestro Dios. La palabra del Señor, y lo encontramos en Oseas capítulo 14, versículos 1 al 4. Normalmente, de donde he puesto varios versículos, el primer versículo es la clave, es la esencia, y los siguientes versículos es un pequeño contexto para que usted pueda ver, bueno, qué sucede si sí o qué sucede si no. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Mire, esto es lo que a nosotros nos importa. Aquí viene, vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio,
No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces nos está diciendo cuáles son los resultados de rendir, en este caso el pueblo de Israel, su voluntad a nuestro Dios. Pero tenemos como ejemplo supremo el de nuestro propio Señor Jesucristo. Una persona 100% Dios, 100% humana, y que como tal sufrió, padeció y lo hizo hasta lo indecible. Y que en algún momento, humanamente hablando, él hubiese querido, y de hecho dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, libérame de esta experiencia. ¿Cómo le ha dicho usted a lo mejor alguna vez? Pero finalmente dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, nosotros lo sabemos. Y claro que podemos, y yo le estoy diciendo ya como consejo, podemos abrir nuestro corazón al Señor, podemos decirle absolutamente todo lo que pensamos respetuosamente, pero le podemos decir todo. Pero eso no libera del hecho o de la realidad que debemos rendir nuestra voluntad al Señor. Si usted lo hace, y lo hace de corazón, no solo de palabras es muy fácil. Dios ve lo que hay en el corazón. Entonces, incluso aún en eso, yo le digo: pídale al Señor que le ayude a rendir su voluntad a Él de todo corazón, sabiendo de que Dios hará su voluntad, pero también sabiendo de que usted glorificará, o usted glorifica a Dios cuando usted decide entregar a Él o rendir a Él su voluntad. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos: cuando nosotros lo hacemos, no significa necesariamente de que Dios nos vaya a liberar de muchas cosas. No. Pero Dios se gloriará, se glorificará en nuestra decisión. Y al final de todo el proceso, ¿sabe usted qué? No se va a arrepentir, no se va a arrepentir. Usted rinde su voluntad al Señor. El Señor hace su voluntad. En el proceso Él puede permitir su sufrimiento, gran sufrimiento incluso. Pero al final, ¿sabe qué? El Señor, aquí o allá, pero finalmente Él, aunque le va a levantar, le va a exaltar. Entonces, el remedio para el fracaso en la vida cristiana, piense usted, cada vez y siempre que es nuestra voluntad la que se manifiesta, ¿a quién no le gusta que se haga su voluntad? Que se hicieran las cosas a su manera. Pero ya de casados, si no se han casado, se aprende un poquito mejor acerca de esto. Que ya no es nomás lo que yo diga. Y que si usted quiere paz en el hogar, hay que ceder también, hay que ceder. Y el que sea más fuerte, pues que caiga. Entonces, la rendición de la voluntad. Segundo, tercero, la consagración de la vida. El remedio para el fracaso en la vida cristiana. Usted ya tuvo mucho tiempo, tuvo oportunidad para hacer ese balance de cómo fue su vida cristiana, su vida espiritual del año 2022. Si su balance fue muy positivo, probablemente se engañó. Algunos ya se estaban animando. Pudo haber sido positivo, pero sabe que nunca va a ser muy. ¿Por qué? Porque siempre puede ser mejor. Entonces, con esa actitud abordamos el tema y vamos a ver qué es lo que puedo yo hacer mejor, qué es lo que puedo mejorar. Consagración de la vida. ¿Qué nos dice Romanos 12, 1 y 2? Es bien interesante el versículo, los dos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabemos hasta de memoria el versículo. Pero no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, este es un versículo que nosotros no cumplimos en un momento dado y ya se acabó.
Es un versículo, es un mensaje o es una palabra que debemos trabajar en ella a diario. ¿Por qué? Porque estamos contra la corriente. Y la fuerza de la corriente no solo es contraria, sino que es permanente o es constante. E incluso por momentos puede arreciar el pensamiento, la cultura del mundo. Entonces, para eso hay 3 consejos que yo quiero darles al respecto. Primero, considerando esto y tratándose de consagrar la vida, inevitable tener que consagrar el cuerpo. Sí, Señor. Al consagrar la vida o la consagración de la vida como remedio para el fracaso en la vida cristiana, hay que sacrificar el cuerpo. Consagrar el cuerpo significa sacrificarlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, ¿qué le desea a usted esta mañana? Ay, si el domingo por la mañana. Y usted dijo, no, me voy a levantar, me voy a levantar. 1000 formas. Y usted lo sabe. Qué bueno que lo sabemos. Entonces, consagrar la vida implica y comienza, curiosamente, por consagrar el cuerpo, que implica el sacrificio de él o consagrarlo sacrificialmente, que va a significar sacarlo de la comodidad, sacarlo de la comodidad. Y el día miércoles, después de un día largo de trabajo para ustedes, más que para mí, yo sé, todavía venir a la iglesia. Entonces, por eso que cuando yo no voy apareciendo el día miércoles, aquí vienen los valientes, aquí vienen los fuertes, aquí vienen los que están, y en algunos casos, no solo arrastrando, pero también con el cuerpo, de cansancio, de hambrecita, y etcétera, etcétera, sino también a veces con el espíritu. ¿Cuántas cosas ocurrieron durante ese día? Y que le dicen, no, ya vete al cine, va a distraerse. Y que dicen, no, me voy a distraer. Consagración de la vida, consagración del cuerpo. Segundo, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Rechazar amoldarse a la cultura predominante. Lo cómodo, lo fácil, lo cool es ir con la corriente. La cultura que le dice y le dice 1000 cosas. Pero siempre, siempre, siempre la consagración de la vida implicará no solo la consagración sacrificial del cuerpo, sino también el rechazo constante y deliberado de la cultura predominante. Porque le dice una cosa hoy, le dice otra cosa mañana, pero nunca le va a decir cosas buenas. ¿Cuándo le ha dicho la cultura predominante? Ve a la iglesia, lee tu Biblia, ora cada día. No, le va a decir muchas cosas malas, cosas feas, etcétera, etcétera. Y a veces con palabras bonitas como por ejemplo tolerancia. Que toleres esto, que toleres esto, que toleres esto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo tercero? Hablando de la consagración de la vida como remedio al fracaso en la vida cristiana. Renovación integral del ser. Todo eso está en estos 2 simples versículos. Renovación integral del ser de la persona, del individuo total. Y que esta debe comenzar por la cabeza. Comienza por la cabeza. La renovación integral del ser implica transformación, metamorfosis, un cambio radical, total y completo de lo que éramos, de lo que se es en el mundo si se deja influenciar, que es totalmente opuesto a lo que Dios quiere, porque Dios quiere que usted sea santo, que seamos santos. ¿Y cómo puede lograrse aquello? Pues con esa renovación del entendimiento. Comienza en la cabeza. Y eso significa que hay que quitar todo aquello que nos está saturando.
tantas ideas y pensamientos del mundo que llegan a saturarnos de tal manera que en un momento dado podemos actuar, responder o reaccionar de una forma que jamás nos habríamos imaginado, pero sin darnos cuenta, día a día, poquito a poco, se fueron metiendo esas ideas, esos pensamientos del mundo, a través de la publicidad, de la radio, la televisión, las películas, las redes sociales, etcétera, etcétera, y usted dice, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude responder así? ¿Cómo pude reaccionar? Es que ya estaba saturado de la corriente del pensamiento de este mundo. Entonces, por eso la renovación integral del ser, la transformación o metamorfosis debe comenzar en la cabeza. De esa forma es que yo consagro mi vida al Señor. Y por eso decimos, hay que leer la Biblia, hay que orar. Cuarto remedio para el fracaso en la vida cristiana, despojarse de todo peso. Y esta es una acción, hermanos, que va a demandar un pequeñito análisis, pero que usted puede hacerlo. Y luego acciones específicas. Y la voluntad para llevarlos consistentemente a la práctica. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nosotros también, no somos la excepción, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, sí, los veamos, estemos conscientes de ello o no. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es interesante, ya no está hablando del pecado específico, no está hablando de la confesión aquella, sino está hablando de despojarnos, de tomar medidas o acciones para quitarnos, y nos habla de dos cosas, que es como la misma según el momento, digámoslo así. Despojémonos de todo peso. ¿Qué es todo peso? Todo aquello que tenemos con nosotros y que no representa una ayuda o un estímulo para servir, para adorar al Señor, para tener la vida de santidad, de consagración que Él requiere y Él demanda de nosotros. Es así entonces como nos encontramos que, ¿qué puede ser el peso? El peso puede ser desde pensamientos, sentimientos y aún acciones que al repetirse se transforman en hábitos. ¿Qué pensamientos? Pensamientos negativos, pensamientos pesimistas, pensamientos fatalistas, etcétera, etcétera. Las emociones, que no me siento con ánimo, es que estoy con depresión, y no significa que no lo pueda sentir. No, pero hay que despojarse, porque eso no le va a ayudar. O sea, usted no tiene que bajar los brazos y darse por vencido. ¿Qué es lo que decía la canción? Exactamente. Y hay toda clase de emociones y sentimientos que es lícito sentir, incluso el enojo y la ira, pero que no se quede, hay que despojarse. Y usted comienza a ver, ¿qué es todo aquello de lo que me he hecho, que cuento en mi haber, pero que ya se considera peso, porque no me ayuda? Si usted quiere correr, si usted quiere caminar, pues con una mochilita a lo mejor puede, pero precisamente porque nomás se camina y de a poquito y despacito y no se hace nada más, ya está acostumbrado a cargar una buena mochilota. Pero el apóstol Pablo describe la vida cristiana como una carrera y de largo alcance, o sea, como una maratón, en otras palabras. ¿Seguiría ahí con una mochila? No. Lo que es más, algunos hasta descanso se quitan, pero de todo el peso, que ya ni fricción pueda generar al ir corriendo en contra del viento. Entonces, despojémonos de todo peso, y nótese esto, y del pecado que nos asedia. Hay pecado literal y específico que puede estar asediándole, la tentación, Satanás, sus demonios,
el mundo, la carne, la concupiscencia. Y ahí está dando vuelta, y ahí está dando vuelta, y ahí está dando vuelta. Eso. Y en segundo lugar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso del cual usted no se ha despojado se transforma también en pecado que le asedia. Ejemplo. ¿Acaso está mal ver una peliculita de vez en cuando? Depende de cuál sea, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que es para todas las edades. ¿Es pecado? No. Oiga, pero ¿una a la semana? No. ¿Una cada día? ¿De 2 horitas y media? Pues ya se transformaría eso, o de 3, casi en media jornada de trabajo. Entonces, hay cosas, pesos, cosas que demandan de nosotros, que toman de nosotros, y que si no nos despojamos de ello, pues vienen a estar en contra de nosotros. Usted dirá, y aquí me gusta esto. Cuando llega fin de año, me imagino, y cuando comienza el otro, y hay que empezar con todo en limpio y con todo en orden. Por ejemplo, llega fin de año y hay que analizar, bueno, qué se hizo, qué no se hizo. Lo que no se hizo, lo pasamos para el siguiente año y empezamos a trabajar en ello. Pero también de las cuentas, hay quienes terminan el año, híjole, dice, ¿cómo me endeudé durante todo este año? Y empieza a sumar todo lo que hay. ¿Sabe que durante el año no se dio cuenta? Porque vamos, y la tarjeta, lo que sea, crédito, etcétera, etcétera. Pero si nomás me cobran $4 aquí, $10 acá. Y se empieza a sumar. Y luego, pues, ¿no dijeron que era gratis? Sí, pero nomás un mes, o 2 meses, o 3, con mayor razón, pero quedarían feliz porque 3 meses. Y usted cree que a los 3 meses se va a olvidar de que tenía que cancelar. Y se siguen sumando y sumando las cosas. Bueno, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? Cuando se trata de finanzas, por ejemplo, porque vaya que duele, en general somos bastante buenos para hacer las cuentas y decir, bueno, y si no lo es usted, entonces tiene un problema serio. Y eso se va a reflejar también en su puntaje. Pero uno tiene que ir descartando, despojándose de todo peso financiero que le ocasiona precisamente una carga. Bueno, este es el punto. En términos generales, somos buenos para eso. Bueno, yo pensé que éramos buenos para eso, porque no hubo una solamente que dijera, sí, pues ya no me dio su puntaje, porque a lo mejor no está muy bueno. Pero el punto es, medianos o regularmente buenos para las finanzas o administrar sus finanzas, así debiera ser en la vida espiritual. Podemos serlo, debemos serlo, y ahí es donde viene esto de despojarnos de todo peso. Hermanos, si no se despoja de todo peso, no va a sanar. El remedio para el fracaso en la vida cristiana, quinto, y vamos avanzando, recibir las promesas de Dios. Miren, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8. Lo esencial está en el primer versículo, versículos 6 al 8, que no lo voy a leer, está en la pantalla. Dice otras cosas adicionales que hay que hacer, pero dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántas conoce usted? ¿Cuántas ha atesorado usted? ¿De cuántas se está bendiciendo usted? Recibir las promesas de Dios. Es verdad, las promesas a menudo, si no siempre, vendrán con una premisa que quiere decir, tienes que hacer esto, o si haces esto, vas a recibir esto otro.
pero ¿las conoce siquiera? Mire, yo le voy a decir, yo no me las conozco todas. Y con modestia, con humildad, y solamente para la gloria de Dios, debo decir que conozco suficientes. Y practico la premisa de estas para tener aquello por lo cual Jesucristo vino. Que el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan una vida plena y abundante. Amén. Conozco, tengo y practico suficientes promesas del Señor para tener esa vida. Amén. Y el día que me enferme y me muere será porque el Señor tenía esa hora, ese día, esa hora y ese minuto ahí escrito. Y eso no lo cambia nada. Pero hasta aquí y hasta ese momento, estamos viviendo una vida maravillosa. Entonces, ¿por qué es imprescindible como remedio para el fracaso de la vida cristiana recibir las promesas de Dios? Porque al desconocerlas, usted no reclama, usted no pide, usted no practica, usted no recibe. Pero tiene que conocerlas. Haga de cuenta usted que tuviera ahí una herencia, pero usted no sabe. ¿Tiene o no tiene una herencia? Ya me confundieron, no sé si lo están diciendo por fe, a cuál se están recibiendo y todo. Pero yo me estaba refiriendo así como de un tío rico que le dejó una herencia por ahí. Por fe dicen amén. No sé cuál ni de quién, pero por fe, amén. Pero bien pudiera ser. Bien pudiera ser. Pero si usted no sabe, no la reclama, no la cobra, no la disfruta. Y no se imaginan ustedes la cantidad de personas que nunca han cobrado algo que ahí tenían. De hecho, ese ya es otro tema, pero hay un sitio de internet en donde usted puede ver si tiene algún dinero por ahí que sin saber no lo ha cobrado. Ejemplo, y sobre todo antes cuando le pedían depósitos para abrir una cuenta de teléfono celular, etc. Acuérdese el tiempo donde pedían depósitos, y usted ni se acuerda. 10, 15 o 20 años atrás, y a lo mejor dejó un buen dinerito por ahí. Bueno, ese es el lugar en donde. Pero recibir las promesas de Dios, hermanos, recíbalas, disfrútelas, porque ellas nos sirven de incentivo, de alimento y de fortaleza para, en definitiva, vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos para la honra y la gloria de su nombre. Sexto, de 7, hermanos, que el remedio para el fracaso de la vida cristiana, ser constantes en permanecer en Él. Ser constantes. En Juan capítulo 16, versículos 1 al 5. Estas cosas os he hablado, y aquí viene lo esencial, para que no tengáis tropiezo. Para que no tengáis tropiezo. Debemos ser constantes en permanecer en Él. No que un día sí, que otro día no, y así sucesivamente. Hace algún tiempo, uno de los sermones se llamaba De tumbo en tumbo. Hay cristianos que tienen esa clase de vida de tumbo en tumbo, y tienen un tiempo pero bien bonito, y llegan y hasta llegan con algo de ofrendas atrasadas, porque están demostrando cómo vienen con tanta enjundia a la iglesia, a la familia, al servicio. Pero luego al mes y medio, como quien dice, cuando tocaría el otro diezmo, por decir, como la otra ofrenda, como que ya se desanimaron. Ser constantes en permanecer en Él. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, para que no anden de tumbo en tumbo. Entonces, uno tiene que proponérselo. Hay personas que son constantes y personas que no lo son. Hay personas que son inconstantes, que son de doble ánimo.
Y eso ha venido a formar parte de su carácter. Entonces, parte del carácter cristiano implica la constancia y la permanencia en él. Caso contrario, usted va a tener fracaso en la vida cristiana. Ser constantes implica que voy a permanecer firme, fiel a mis principios, a mi creencia, a mis valores, pese a las circunstancias. Y eso va a demandar lo que veíamos antes, el sacrificio. El enemigo le va a decir, no, hoy día, ¿para qué? Mira, piénsale bien. Es 8 de enero, es el segundo domingo del año. Si ya fuiste el primero, que es el más difícil, pues ya te puedes tomar un descansito, un break. Además, como quiera, ya fue Día de Reyes, el 6. No, pues, tómate un break. Si ya fuiste el primero, ya te tocaría como para el 15. Y el cuerpo dice, pues sí, ¿verdad? Hermanos, no. Implica no dejarse engañar y mantenerse constantes. Y ¿sabe qué utiliza Satanás? Va a utilizar para engañarte, para jugar con su mente al esposo, al hijo, al cónyuge, quise decir, o a los hijos, los vecinos, la familia, y que le llegue una llamada y ahí te vamos a llegar. El domingo en la mañana. Bueno, está bien, lléguenos y nos esperan a que lleguemos al culto. Séptimo, andar humildemente delante de Él. El remedio para el fracaso en la vida cristiana es andar humildemente delante de Él. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. En los versículos 4 y 5 nos habla que se refiere a Leví y cómo él se humilló delante del Señor. Un ejemplo de alguien que lo hizo, que vivió en humildad. Otro ejemplo, no fue perfecto, pero en su momento fue considerado el hombre más humilde de la tierra, Moisés. Pero nadie como nuestro Señor Jesucristo, que nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué cosa? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense, yo no he estado destacando, porque no era el propósito de esto, en cada uno de los casos y pasajes anteriores, cómo tenemos una palabra y le sigue al mandamiento, a la enseñanza o a lo que debemos hacer, el resultado, los beneficios o la bendición. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y como de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mal de nuestro tiempo, probablemente lo habrá sido de todos los tiempos, pero nosotros vivimos en este tiempo, y el mal de este tiempo, nuestro tiempo, es el cansancio, es el agotamiento, pero es mental. Y llega a ser espiritual. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bueno cuando el cansancio es solamente físico. Y es el tipo de cansancio que experimento. Digo, gracias a Dios, porque de ahí en más hay paz. Mi alma está en paz. Y el Señor quiere que su alma esté en paz. Y cuando hay éxito en la vida cristiana, cuando hay victoria en la vida espiritual, ¿sabe qué es lo que hay? Paz en el alma. Se va a cansar físicamente, hasta pudiera llegar a enfermarse, etcétera, etcétera. Pero usted va a estar en paz. Y usted va a decir, pase lo que pase, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos del Señor. Porque a Él he rendido mi voluntad, porque a Él he consagrado mi vida, etcétera, etcétera. Andar humildemente delante de Él. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos la promesa y tenemos la bendición. Hacemos el repaso.
El remedio para el fracaso en la vida cristiana es confesión de pecados, la rendición de la voluntad, consagración de la vida, despojarse de todo peso, recibir las promesas de Dios, ser constantes en permanecer en Él, no tomarse sabáticos, andar humildemente delante de Él. Hermanos, usted sabe exactamente cuál es su condición. Usted sabe cómo terminó el año. Usted debe decidir cómo va a comenzar este año. Yo le invito a que me acompañe inclinando su rostro.